amigos, el Evangelio de Marcos. Recuerde usted, el Evangelio de Marcos, para los que ya lo agarraron a medias, bueno, les recuerdo, hermanos, que el Evangelio de Marcos históricamente fue el primero que se escribió, es el más antiguo, y este Evangelio de frases cortas, lleno de acción, ¿verdad? Lleno de muchísima acción, en donde de una situación viene a otra inmediatamente. Marcos, es muy normal estar escuchando inmediatamente después, de aquí pasó para acá, hizo esto, hizo aquello. Es un evangelio de mucha acción, donde vamos a ver mayor que en ningún otro lugar los milagros y las acciones de la vida de Jesús. Es un evangelio que nos narra desde luego las memorias del apóstol Pedro. Sabemos que Marcos estuvo con él hasta los últimos días de su vida, y es un evangelio en donde se muestra un rey que se hizo siervo para bendecir a sus siervos. Ese es el Evangelio de Marcos. Entramos el día de hoy al capítulo 6. Vaya a Marcos 6:1. Y el tema del día de hoy es incredulidad y menosprecio. Incredulidad y menosprecio. Gloria a Dios. ¿Nos gozamos en la adoración, hermano? Dios es fiel, hermano. Dice así Marcos 6:1. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que son por sus manos hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, hermanos, un texto interesante como todos, llenos de vida, llenos de enseñanzas para nosotros, este texto en Marcos 6. Regresemos un poquito al final del capítulo 4, no vaya, solo le quiero recordar que cuando ya iba a finalizar el capítulo 4 de este evangelio, después de que el Señor Jesús se había dedicado a, por medio de parábolas, enseñar acerca de los misterios del reino de los cielos, hablando de la importancia de la siembra de la palabra de Dios en los corazones, hablándonos de la respuesta de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad de ella, diciéndonos: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Hablándonos entonces de que somos responsables de la respuesta que damos al evangelio. Nos habló de la importancia que es hablar el evangelio, porque es la luz del mundo. La palabra de Dios no puede estar guardada en un buró o debajo de un almud, sino tiene que alumbrar, ¿verdad? Nos habló también, hermanos, de que la única responsabilidad que tenemos es sembrar y dar la palabra de Dios, porque el crecimiento espiritual lo da Dios. Todo el crecimiento solamente lo va a dar Él. Y bueno, esta palabra es como la semilla de mostaza, que aunque sea una palabra pequeña, un mensaje corto, en la vida de una persona puede hacer grandes milagros. Y también con un poquito de discípulos, el Señor implantó un reino que cada día se extiende más y más y más, y que debajo de las ramas de este árbol se han cobijado naciones enteras. Este es lo que venía hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Hasta que comienza a revelarse completamente a sus discípulos y comienza a desarrollar revelarse, hacer crecer la fe y el entendimiento de sus discípulos, mostrando su autoridad, su señorío y su poder en todas las áreas. Así es que después de eso comienza esta demostración, esta muestra de Jesús, de su señorío, de su poder y su autoridad, cuando cruzando el mar de Galilea llega una tempestad
y el Señor Jesús, cuando todos sentían que se ahogaban, se levanta y reprende con autoridad al viento y cesa la tempestad y hay grande bonanza, mostrando ahí Jesús su autoridad sobre los elementos de la naturaleza completamente. Posteriormente, hermanos, vemos a este Señor Jesús liberando al gadareno endemoniado, donde había una legión de demonios, y el Señor le libera y hace un gran milagro. Estos demonios se van a los cerdos, se despeñan y se ahogan en el mar, y el Señor demostrando ahí cómo tiene toda autoridad por encima de cualquier potestad y gobierno de las tinieblas y demonios. El Señor tiene toda la autoridad sobre las cosas que vemos y las que no alcanzamos a ver. Y sigue adelante, y cuando una mujer que había estado enferma durante 12 años se acerca con fe y dice en su alma: si tan solo tocare el borde de su manto seré salva, y se acerca y entre las piernas de los demás alcanza al Señor Jesús y es sanada, y el Señor le dice: eres salva ya también por su fe. Y entonces demuestra el Señor que Él tiene autoridad y poder sobre cualquier enfermedad, hermano. Y ahí es donde se acaban los recursos del hombre, están los recursos de Dios y la autoridad y el poder de nuestro Señor. Todo esto está haciendo el Señor, finalizando en la casa de Jairo, levantando a la hija de Jairo que ha muerto, y Él la levanta y le da vida nuevamente. Así es que el Señor, a partir de ese final del capítulo 4, todo el capítulo 5, ha revelado su poder, su autoridad y su señorío delante de todas las cosas que conocemos, las que vemos y las que no alcanzamos a ver. Y de ahí viene, es aquí donde empieza. Salió Jesús de ahí, de este trabajo que está haciendo, y vino a su tierra. Regresa a Nazaret el Señor Jesús, donde Él creció, donde se desarrolló, donde vivió su niñez, donde creció con su familia. Pareciera que es el regreso triunfal de una gira de Jesús, en donde anduvo predicando el evangelio, donde habló a multitudes enteras, en donde hizo muchos milagros y las multitudes lo seguían a la orilla del mar, en donde demostró su señorío y su poder y su autoridad, y sin embargo, al regresar a su casa, no es bien recibido. No le reciben. Y a pesar de asombrarse con su enseñanza, a pesar de quedar admirados y maravillados con su sabiduría, a pesar de que vieron ellos directamente los grandes milagros que se hacían por sus manos, ellos deliberadamente deciden cerrar su corazón y no creyeron en el Señor Jesucristo. Este es el pasaje del día de hoy, un pasaje triste, en donde vamos a hablar de la gran tragedia de menospreciar las cosas de Dios y de la incredulidad, que es la peor desgracia de la humanidad. La peor desgracia que puede vivir un ser humano es vivir una vida sin haber creído en el Hijo de Dios. Y el tema del día de hoy, entonces, incredulidad y menosprecio. ¿Me acompañan a orar? Vamos a ponernos en manos del Señor, que el Señor nos hable, que Él toque nuestra mente y nuestro corazón y nos dirija en este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y es vida. Gracias por este lugar donde con libertad podemos acercarnos para alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por traerme a tu reino. Estamos delante de ti, Señor, buscando enseñanza, guía y consuelo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, pues ahí está el Señor Jesús, hermanos, regresando a su casa, a su tierra, a sus parientes, a su casa, con los vecinos que lo vieron crecer, con la gente que se conocía. Imagínense una aldea como Nazaret, que era muy pequeña, ¿verdad? Pues todos se conocían. No sé si a algunos de aquí les tocó crecer en un pueblito donde todos eran sus tíos desde chiquillos, ¿va? O sea, había 2, 3 familias y ese era el pueblo, y pues es el caso de Jesús. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo vio crecer ahí, y ahorita lo vamos a ver. Dice: salió Jesús de ahí, vino a la tierra
a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Se acuerda cuando les platicaba? Hay muchos que escuchan a Jesús, muchos que se enteran de sus enseñanzas, pero hay un grupo que decide subirse a la barca y acompañarlo, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que seamos de esos que hemos decidido ir en la barca y seguir a Jesús y avanzar en su vida, y no sea un mero espectador dominguero de las virtudes de Dios. ¿Venía de dónde? De la casa de Jairo. Había salido de ahí y ahora regresa a su casa. Y como les decía, después de tantas demostraciones, de tanto poder, de tanta autoridad, de sus maravillas, se esperaría que lo recibieran con gozo, ¿no? Pero no fue así. Dice Marcos 6:2, y llegando el día de reposo, ¿cuándo era? El día de reposo, el sábado, hermano. ¿Se acuerda la razón por qué Jesús había decidido ya no predicar en las aldeas y se había ido al mar? Porque al haber hecho milagros en sábado, al haber sanado gente en sábado, al haber comido en los sembradíos el sábado, tuvo controversias muy fuertes con los escribas, los fariseos, y él decidió irse a la orilla del mar a predicar, a donde lo siguieron las multitudes. Pues regresa hoy el Señor después de todo lo que había hecho, y ya su fama era en toda la nación. Llega a su casa, entra a la sinagoga, ahora es recibido ya como un maestro, su prestigio le avala, entra y enseña en la sinagoga, y vean lo que sucede, hermanos. Ahí estaba la gente que va a la sinagoga. Esta gente que va a describir aquí es la gente que va a la iglesia, hermanos. ¿En dónde pasó esto? ¿En el mercado? ¿Allá en una plaza o en la iglesia? En la sinagoga, ahí estaba. Y cuando veo estos pasajes, de verdad, son de esos pasajes que inundan de tristeza cuando uno busca la profundidad de las enseñanzas. Ahí estaban en la iglesia. No solamente ahí estaban en la iglesia, se admiraban, reconocían que esa enseñanza era superior, que había una enseñanza grande, que había sabiduría y conocimiento grande en Jesús, que era diferente. ¿Se acuerda que ya se le reconocía porque él enseñaba como con autoridad? No como los escribas y los intérpretes de la ley, lo vimos en Marcos 1. Pues ahí estaba Jesús, dice, oyéndole, le admiraban, se quedaban con la boca abierta. Estaba Jesús revelando las verdades del cielo, las verdades eternas. Explicaba correctamente la ley y la palabra que leían en la sinagoga. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? No dijeron, qué grande maestro es este, qué admirable doctrina. No, dijeron, ¿de dónde tiene estas cosas Si ni fue a la escuela. Jesús no fue a la escuela de los profetas. No creció como Pablo, que era reconocido erudito, que creció a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios. Pablo creció en la escuela de los fariseos, de los eruditos, a los pies del mejor, del más grande maestro de su tiempo, Gamaliel. Pero Jesús no, él estaba en la carpintería, trabajando, creciendo entre ellos, ahí en la aldea pequeña. Y dice, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estaban admirados, veían que había una sabiduría superior, hermano, no lo podían negar. Y tampoco lo que sigue. Dice, y estos milagros que por sus manos son hechos. Miren, esa gente reconoce que Jesús hacía milagros. ¿De dónde sacó esto? Estos milagros que hace con sus manos. Dice más adelante, porque ponían sus manos en los enfermos y sanaban de inmediato. Entonces, ellos están admirados, reconocen lo que están viendo. Y aún así, hermanos, eran incrédulos. Y no creyeron. Y le rechazaron. Y le voy a decir una cosa que parece extraña. Hoy la iglesia está llena de gente incrédula. Pareciera la congregación de los creyentes, pero hoy muchos creyentes son incrédulos. Miren cómo dice este texto, palabra de Dios para todos. La traducción, palabra de Dios para todos.
Cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados. Hermano, imagínense hablar a Jesús. Lo que pasa es que él no ilustraba lo que decía la Biblia. Él había estado en el cielo, ¿no? Conocía el reino de los cielos. Seguramente su explicación de la palabra era maravillosa. Estaban dice aquí, estaban muy impresionados y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? Reconocían, hay mucha sabiduría en este hombre. ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? Pero no le reconocieron como el enviado de Dios. Mucho menos comprendieron que el Hijo de Dios, que había descendido del cielo, estaba delante de ellos, abriendo la puerta de los cielos para que ellos entraran, creyendo en el Evangelio. La gente sabía de su fama, reconocieron su sabiduría, reconocieron los milagros que hacía y sin embargo decidieron no creer en él, hermano. Es una decisión personal. Pregunta: ¿ellos tenían suficientes elementos como para reconocer que Jesús era el Mesías? Mira, hay como 3 que dicen que sí. Y los demás dicen que no, eran ignorantes. Pero yo les voy a decir una cosa. Había suficientes elementos en la Biblia, suficientes profecías como para poderlo reconocer. Simplemente las cosas que hacía y los milagros que decía y las palabras que hablaba no eran de este mundo. Una prueba, vean Juan 3. Este hombre inmediatamente dice: este viene del cielo. Lo que dice y lo que hace, eso es alguien que viene de parte de Dios. ¿Quién era? Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, pertenecía al Sanedrín, un maestro de la ley. El mismo Jesús le dice, siendo todo un maestro de la ley, o sea, le reconoce Jesús que Nicodemo es un maestro para Israel. Y dice así, Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, uno de los príncipes de los judíos, de las personas más importantes reconocidas del gobierno de Israel, hermano. Era miembro del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo, escuche bien, Rabí, ¿cómo le dice? Rabí, o le dijo como le decían en su casa. ¿Y quién es este? ¿Y por qué habla así este? ¿Y quién se cree este? No, Rabí le dice. Y era un maestro de la ley. Y le dice, Rabí, maestro. ¿Ah? El maestro, reconociendo que este maestro es más grande. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está. Nicodemo no tiene bronca, inmediatamente le reconoce. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Está claro? O sea, las mismas señales y milagros que vieron los de Nazaret en la sinagoga, en el pasaje que estamos viendo, es lo que vio Nicodemo y dijo, este hombre viene de Dios y nos fue enviado como maestro porque las cosas que dice y las cosas que hace solamente las puede hacer alguien que viene de parte de Dios. Así nada más. ¿Qué les estorbó a estos hermanos de Nazaret, a estos judíos de Nazaret? ¿Qué les estorbó para ver las profecías cumpliéndose en Jesús, las maravillas de Dios en un hombre de su comunidad? ¿Qué les pudo haber estorbado? ¿La familiaridad? ¿Cierto?
un chavillo, jugaba a las escondidas ahí con los otros niños, era el carpintero de la iglesia, crecieron con él. ¿De dónde ahora iban a permitir que él les hablara con autoridad y con una sabiduría superior? ¿Y por qué lo iban a reconocer ellos como maestro? Nicodemo sí lo hizo. Maestro, Dios te envió a nosotros como maestro, le dice. Y acuérdense que Nicodemo ni había nacido de nuevo, pero era evidente que Jesús venía de parte de Dios, hermano. Y esa evidencia las vieron también en su casa. Pero ellos no, en vez de ver, esto no es posible, este hombre es el enviado de Dios. Porque las cosas que hace y que dice, nadie las puede hacer si Dios no estuviera con él. Ellos no dijeron eso, ellos dijeron lo siguiente, verso 3. ¿No es este el carpintero? O sea que ese carpintero ahora quiere venirnos a hablar de maestro. Lo menosprecian por su oficio. ¿Se acuerdan que Natanael, cuando le dijeron que era de Nazaret Jesús, qué dijo Natanael? A ver, los que sí estudian. De Nazaret puede salir algo bueno, decía. Imagínense. O sea, carpintero, luego de un rancho ahí peor que La Piedad, hermano. O sea, menospreciándolo por su pueblo, menospreciándolo por su oficio. Ahorita van a ver algo más feo. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Hermanos, ¿qué creen ustedes que es esta expresión de el carpintero, el hijo de María? Desprecio. Un claro desprecio, una ofensa suavecita, se la aventaron ahí suavecita. ¿Cuándo ven ustedes en la Biblia que se refieren a alguien mencionando a su mamá? ¿Quién se acuerda de algún episodio? No existe, hermano. Es siempre hijo de José, hijo de Jacob, hijo de Adán, hijo de Salomón, hijo de Zebedeo, hijo de el varón. Y se dirigían con el linaje de parte del varón, hermano. Aquí le están diciendo algo feo a Jesús. Eso no está en otra parte. Es el hijo de María, no dijeron el hijo de José. Una falta de respeto. Estaba menospreciando, ni papá tiene. Es una ofensa. Una vez los fariseos, ellos no se lo dijeron así suavecito. Ellos se lo dijeron con toda la malicia, la ofensa tremenda. Chéquenla, Juan 8:41. Ahí no la suavizan, Ahí le dicen con todo a Jesús, lo acusan, eres un hijo de fornicación, un ilegítimo. Hay una palabra bien fea que se utiliza para decir eso y no me atrevo, porque estamos hablando de Jesús. Pero ellos no tuvieron problema. Es aquella ocasión cuando está discutiendo con ellos y ellos dicen, somos hijos de Abraham, ¿se acuerda? Y dicen, no se hagan hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, se comportarían como Abraham, creyeran como Abraham, hicieran las obras de Abraham. Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Entonces le dijeron, vean el coraje y cómo le responden a Jesús. Esos son fariseos, escribas, principales que están discutiendo con Jesús. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A quién le están diciendo que es nacido de fornicación? A Jesús. ¿Qué habían investigado? Que su mamá dijo que un ángel, y que su marido se casó con ella cuando ella ya estaba embarazada. Por supuesto. Y se lo avientan así. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, no somos hijos de fornicación. Entonces, para que vean hasta dónde llega la contienda contra Dios, hermanos. Pues ahí está Jesús. Y le dicen, carpintero, ¿este no es hijo de María? Y luego se acuerdan de sus hermanos. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón. ¿Quiénes eran estos cuatro? ¿Quiénes son estos cuatro? Los hermanos de Jesús, hermano. Son hermanos, medios hermanos, ¿va? De Jesús, hijos de José y María.
Dice, ¿no están aquí sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese escandalizarse significa que buscaban defectos en él, buscaban tropiezos en él. Estaban solamente viendo fallas o buscando cómo menospreciarle. ¿Ustedes saben, hermanos, que hay gente que viene a la iglesia con esa actitud? Buscando alguna falla para no regresar. ¿Se acuerda cuando ha invitado a alguien? Acuérdese cuando lo invitaron a usted. Yo sí me acuerdo. Cuando me invitaron a mí, yo venía a decir, esto está mal, este está loco, aquel no pronuncia bien, este no sé qué, no. O sea, buscando algo para despreciar la iglesia, ¿no? Ellos andaban buscando algo porque no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de alguien que creció con ellos y que era un hijo de un carpintero y ahora ponerlo como autoridad sobre ellos, no. Y así viene la gente buscando fallas, cosas en que recargarse para rechazar a Cristo. Ahí está, hermano. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, no le recibieron. Buscaban fallas y defectos en él. Lo menospreciaban porque lo vieron crecer, porque conocían a su familia, porque veían la autoridad que tenían y no estaban dispuestos a recibirla o a someterse. Por envidia también, porque ahora Jesús era una figura pública en todas partes, menos ahí. Le menospreciaron por el pueblo donde venía, por su linaje, por su oficio, por su educación, pero no se fijaron o no pusieron atención quién verdaderamente era el Señor Jesús, hermano. Hermano, tú cuando quieres conocer a una persona o te haces la imagen de una persona, ¿en qué cosas te fijas? Vean todo lo que ellos veían, para darse una idea de quién era Jesús, dónde creció, quién es su mamá, dónde están sus hermanos, qué pueblo creció, dónde estudió, cuál escuela era, ¿no? A qué se dedicaba, cuál era su oficio. Todo eso. ¿Cuántas veces despreciamos las cosas que tenemos tan a la mano? ¿No se le hace, hermano? ¿No se ha dado cuenta que a veces menospreciamos mucho cosas que tenemos cerca con facilidad? Hablando de la iglesia, yo he visto muchos videos de misioneros, me gusta mucho. Ustedes saben que fui misionero 3 años y medio, llegamos aquí como misioneros a La Piedad y veo muchos videos de la primera vez que en algunos lugares llegan las Biblias. ¿Alguien ha visto algo así? Es impresionante, ¿no? Un lugar donde por primera vez les entregan Biblias, no había acceso a esto ahí. A veces en un sótano, allá escondidas, con velas, ¿no? Escondidas, nadie los puede escuchar. Un misionero de esos que están arriesgando su vida, se meten, ¿verdad? Y están arriesgando su vida porque si los cachan los pueden matar. Llegan y entregan las Biblias y la gente cae de rodillas, la abraza llorando porque no tienen acceso a eso. Yo le aseguro que muchos de los que están aquí enfrente de mí hoy agarraron su Biblia hoy en la mañana donde la habían guardado el domingo pasado. Se lo aseguro, hermano, que hay varios así. Y no van a decir amén, yo soy uno, no lo van a hacer, ni se los pido. Pero menospreciamos lo que tenemos, las maravillas de Dios que tenemos a la mano, las menospreciamos. Ellos tenían al Hijo de Dios en su aldea, hermano. La Biblia, las iglesias locales, hermano. Yo conozco gente de pueblos donde hay en su pueblito una iglesia chiquita con un pastor luchando por la iglesia y ellos prefieren viajar 3 horas a ir a una ciudad grande con 10,000 personas, un supergrupazo alfombrado con aire acondicionado y no, es la superfigura, no, se forman para una foto, no, y luego los voltea a ver el pastor y ay, me vio, y desprecian lo que tienen ahí. Al pastor que ora por ellos, que los aguanta cuando andan de malas, que fue y lo sacó de la cantina de la oreja, y a ese lo menosprecian. Son ejemplos nomás, pero así es. Las cosas que tenemos a la mano. Aun cuando a veces podemos ver el trabajo de Dios, la regeneración, el milagro de Dios en la vida de la gente. Les voy a poner un ejemplo al cual no vamos a poder escapar, ni yo tampoco. Yo me he visto en esta situación que les voy a platicar.
¿Alguna vez se ha cachado usted mismo menospreciando un consejo que viene de Dios, pero como se lo dijo su esposo o su esposa, usted lo menosprecia? Si a mí me ha pasado, yo entiendo esto. Ha llegado mi esposa alguna vez, ay, la pastora me dijo esto y esto y esto y tiene razón. Y yo así que, yo te lo dije hace un mes. Pero me ha pasado al revés también. Voy a hablar con el pastor, fíjese que eso, está fácil, así, así, así. Me lo había dicho Sonia, pues sí, ya me lo había dicho. Ahí está mi esposa. Pero somos dados a menospreciar las bendiciones de Dios como las tenemos tan cerca. Y como no la hemos pasado buscando los defectos de las personas a nuestro alrededor, un día menospreciamos incluso su bendición y su autoridad. Y es bien triste, hermanos, que eso suceda. Les voy a contar una cosa suavecita. Esta vez es para las mujeres, ¿no? ¿Saben cuántos maridos me han platicado que desde que se convirtieron a Cristo, desde que ya no le dan su desgreñada, ni su cachetada, ni los gritazos esos enfrente de la gente que antes hacían, sino que se convirtieron, se arrepintieron y dijeron, no más, yo voy a obedecer a Dios, tengo que cuidar y proteger a mi esposa? ¿Saben cuántos se quejan desde ese día se enseñorearon ellas? Ahora ellas gritan, los maltratan, los traen, porque se hizo noble el marido. Y en vez de ser una bendición y aprovechar el milagro, no lo supieron valorar. Aguántense, hermanos, aguántense. Pero eso es así. Ahora, si usted se casó con uno del mundo, de una del mundo, ni cómo ayudarlo. Estoy hablando de cristianos. Pues eso, ¿qué esperaba? Pues eso era normal. Entonces entienda, hermano, que menospreciamos lo que tenemos bien a la mano. Grandes maravillas de Dios ha mandado el Señor por medio de alguien que vive cerca de ti, que se convirtió y que Dios lo puede usar para bendecirte y para hablarte, y los menospreciamos. Pero luego te llega un video en el YouTube y alguien dice lo mismo que tu pastor te dijo 20 veces, ¿no? Pero, ay, está tremendo, ahora sí. Ay, Señor, me hablaste, menospreciando, pues, lo que tienes a la mano. ¿A poco no pasa eso? Y es triste, hermano, es una tragedia como aquí. Porque el Señor ha acercado sus bendiciones cerca de nosotros, ahí a la mano. Y no sabemos aprovecharlo ni valorarlo. Menospreciamos las cosas del Señor. Mire, voy a poner un ejemplo hoy que a usted no le va a doler, porque usted está aquí. Pero ya veo que más de la mitad de las sillas están vacías. Es un menosprecio a las cosas de Dios, hermano. Es un desprecio a la palabra de Dios. Y al predicador también, claro, y es parte de la vida cristiana. Vamos a ser menospreciados, hermano, pero tengamos cuidado de estar desaprovechando lo que tenemos tan cerca, porque es una provisión de Dios. ¿No era una bendición tener a Jesús ahí? ¿Y qué hicieron? Lo menospreciaron. ¿Y cuántas cosas ha puesto Jesús a nuestro alrededor para bendecir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras cosas? Yo a veces pienso en esto, en la escuela infantil, en la escuela de los adolescentes. Hoy estaba platicando allá con Christopher y, caray, es que muchos de nuestros chavos ya tocan 3 instrumentos. 14, 15 años, 16, 17. Ahora, los que se están yendo van, saben guitarra, piano, predican, hacen. En la mañana estaba viendo, ya estaba ahí cantando Gil en Guadalajara. Y ahora ya se fue John, ya se fue Dominic. Está la gente que está creciendo, que empezaron de niñitos aquí. ¿Y cuántos no valoran y no traen a sus hijos? Y les dicen, papá, llévame, va a ver. Ay, no, qué flojera. ¿Cómo despreciamos todas esas ventajas, hermano? ¿Cuántos andan batallando con su matrimonio y el día de la reunión de matrimonios medio vacío todo? Están despreciando las cosas que Dios ha acercado ahí a la mano para que disfruten de las cosas de Dios.
Estaba viendo el otro día un matrimonio que tiene muchos problemas. Y batalla para venir a la iglesia. Y saben una cosa, hermanos, no fueran campañas políticas porque salen en todas las fotos y compartiendo ahí de un político que admiran mucho aquí en la piedra. Me da tristeza. Prefieren eso, o sea, esperan las soluciones ahí. Y yo ya sé lo que va a pasar. Pero es la decisión de cada uno, hermano. Para eso sí tienen tiempo. Ya los voy a dejar en paz. Pero hoy estamos hablando de los que no están, ¿sabes? Bueno, usted no menospreció, usted vino a aprovechar, ¿verdad que sí, hermano? Oh, gloria a Dios. Hoy le atinó. Bueno, vamos a ver. Entonces, hay muchas cosas que son de Dios y no las hemos identificado y no las hemos valorado, hermanos. Valorado. El menosprecio vendrá, hermanos. Así como Jesús fue menospreciado, hemos sido menospreciados. Por supuesto que sí. El otro día alguien me contó, pastor, ¿a quién cree que me encontré? A tal hermanita. Y, qué bueno. Una hermanita que no salió bien de aquí, pero que la amamos, ¿verdad? Y dijo, no, dice que ya se congregó, que por fin encontró una iglesia con un pastor de verdad. ¿Qué me mandó a decir? Hermano, me está menospreciando, ¿sí o no? Pero es normal, hermano, no se vaya a agüitar nunca por eso. El Señor Jesús no se agüitó. ¿Saben? ¿Ya vieron cómo termina el relato de hoy? Y siguió predicando en todas las aldeas de alrededor. No se agüitó el Señor Jesús. Sí se asombró y dijo, qué pena, ¿no? Que no aprovechen. Pero Él siguió, hermano. Pero yo a veces veo ministros y misioneros bien agüitados. Y tú, no, pues yo era ministro antes, pero pues no, ya no. Hermano, pues levántate, tienes un llamado. No, pues es que un día las ovejas se fueron y no sé, pues que se vayan, hermano. Siempre hay más gente y más trabajo que hacer. Mira, el Señor Jesús, no, pues se acabó mi ministerio. Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis parientes, ni mis tíos. No, ya me voy, me rindo. ¿Pasó eso con Jesús? Digo, ustedes se lo pierden. Me da tristeza. Esa es mi palabra favorita que más les molesta aquí. Ya me lo han dicho varios. Pastor, ¿sabe lo que me hizo enojar un día? Un día me dijo usted, pues tú te lo pierdes, hermano. Y sí, la traigo muy suelta. Si alguien se ofendió, discúlpeme. Me sale natural. A cada rato, pues tú te lo pierdes. Ya hoy lo dije. ¿Cómo les fue Nichan? Así. Ay, qué bonito. Sí, te lo perdiste. Qué pena me da. Yo todavía hoy no me calmo, hermanos. Porque ayer ni podía hablar, me ganaba el llanto, lo que Dios nos dio ahí fue tan bonito y dicen, no es que no, te lo pierdes. Yo no me lo pienso perder, no me lo perdí desde que me convertí. Entonces, no menospreciemos. Ahora, ¿seremos menospreciados? Sí, miren, 1 Timoteo 4:12. Si usted sigue el camino del Señor, alguien le va a menospreciar. Porque lo escogieron a usted y no a él, porque por lo que sea. A Timoteo lo menospreciaban en Éfeso por ser joven. Y le dice Pablo así, 1 Timoteo 4:12. Entonces a uno lo pueden menospreciar por chilango, a otro por alto, a otro le pueden hacer burla porque le va a la América. Bueno, es que eso sí es despreciable, ¿no? Digo, hay cosas, hay niveles, ¿no? Eso no se puede perdonar. Pero, hermanos, siempre va a haber algo por la que la gente... Le voy a explicar esto antes de leer. ¿Saben la razón principal por la cual la gente te va a menospreciar como ministro? Por la autoridad que Dios puso en ti sobre él. Y a la gente no le gusta que tengan autoridad sobre ellos. Entonces la gente te quiere bajar de ahí menospreciándote, señalándote o tus fallas, o tu linaje, o dónde estudiaste, o de dónde eres, o si eres blanco, güero, flaco, gordo, alto, chaparro, de todo, van a buscar menospreciarte. Y Pablo dice a Timoteo, no lo permitas, Timoteo. Timoteo, no te dejes. 1 Timoteo 4:12. Traducción al lenguaje actual. En la Reina Valera dice que nadie tenga en poco tu juventud. Bueno, se lo leo en la traducción al lenguaje actual. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. No, hermano, si Dios te llamó y Dios te levantó,
y Dios te puso, cumple tu ministerio, hermano. Y no permitas, no dejes que te desanimen, no te dejes herir, no te dejes estorbar por lo que digan o lo que piensen. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Por eso menospreciaban a él. Pero a Jesús lo menospreciaban porque era carpintero y porque no tenía a su papá. A Pablo lo menospreciaban, ¿por qué? Porque no caminó con Jesús. En Corintios y en Gálatas ven eso. Dicen, este no andaba con Jesús. Su mensaje es terrenal, no viene del cielo. Lo despreciaban. Y así le puedes seguir. Pero ¿qué dice Pablo? No lo permitas. No permitas que te haga daño. No permitas que te detenga. No te rajes del evangelio. No sueltes lo que Dios te llamó a hacer. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo. Es decir, no te dejes, responde. No es verdad. Dios te llamó, Dios te puso y tienes autoridad. Sé un ejemplo, demuéstrales. Es como en versión chilanga, no chille, agarre piedras. Es que como no te dejes, tienes que responder. Que no te agüiten, que no te hagan desistir y te desanimen. No, demuéstrales. Siendo un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú lo eres. ¿Está viendo, hermano? Eso es como se responde. El Señor Jesús tenía todas estas cosas, no lo iban a detener. Lo menospreciaron la gente que más amaba y con los que creció. Dijo, ustedes se lo pierden. Si se acuerdan, y lo vamos a ver la próxima semana, les decía, vayan de 2 en 2 y lleven el evangelio, y donde lo reciban entren y enseñen, ¿no? Y donde no lo reciban, límpiense el polvo de los pies. O sea, no se lleven ese desprecio, sacúdanse. Eso significa, sacúdate, no te lleves eso. Y sigue a la otra casa, dale, ve a cumplir tu ministerio. Oye, hermanos, aquí hemos tenido algunas reuniones, vienen 5, 6. Sí, se siente horrible. Miren, ahorita los chavos los sacamos a las 7 de la mañana. Ahí venimos, vienen así en la camioneta para preparar el servicio de las 8. Y vienen 10 luego, ¿no? Eso es despreciar las cosas de Dios, lo que Dios está proveyendo, el trabajo de todos, hermano. Pero no nos vamos a detener. Usted se lo pierde si no viene. Porque nosotros nos vamos a dedicar a Él, exactamente. Y nos vamos a meter a su presencia y nos vamos a gozar en Él y vamos a salir llenos de vida. Usted se lo pierde. No puede permitir que le quiten esas ganas y ese fuego de servir a Dios. Que cuando todos te oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. O sea, no lo permitas, demuéstrales quién eres tú. Demuéstrales que eres el Hijo de Dios. Demuestra que Dios te llamó y te estableció y está contigo. Y tienes fe en su promesa y en su palabra. Entonces, aquí vemos en Jesús, hermano, fue despreciado y Él siguió. Se entristeció, qué feo ha de haber sido para él, ¿verdad? Ni sus hermanos ni no creyeron en él, pero siguió en lo que Dios le encargó. Vemos aquí la torpeza de la gente ahí para discernir quién era Jesús, ¿no? Se fijaron en su linaje, en su mamá, en sus hermanos, en su trabajo, quizás en su juventud, era jovencito Jesús, y luego los rabinos eran regularmente ancianos. Somos torpes para valorar a la gente de Dios. Nos falla mucho. Y eso que el Señor nos dio una manera para identificarlos. Acuérdense que nos falla, hermanos. Al profeta Samuel, el gran profeta Samuel le falló. Le dijo Dios que fuera a ungir al nuevo rey, ¿verdad? Y Samuel se apantallaba con los más grandes, los más guapos, los más fuertes, ¿no? Y no, era el flaquito chiquillo, uno de 15 años que andaba ya cuidando los borregos, David. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, estás mirando lo que mira el hombre, pero Dios mira el corazón. Y lo que hay en el corazón va a salir en conducta, en palabras, en una forma de vivir. Así que el Señor nos dice claramente cómo identificar a la gente
que es de Dios. Así, miren, Mateo 7:18. Esto es lo que Jesús nos enseña de cómo conozcas a la gente de Dios y a los que no son de Dios, para que no andes confundido. Mateo 7:18. ¿Ya están, hermanos? Dice así: no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Ya entendió cómo se nota el que es y el que no es? Por los frutos. No puede un árbol malo dar buenos frutos. No, entonces no es un árbol malo, estás viendo mal, estás juzgando mal, no estás revisando bien, estás basando tu percepción en otra cosa, porque es imposible, dice Jesús, que de un árbol malo salgan buenos frutos. Algo no estás viendo bien, no estás juzgando con sabiduría. Y luego dice, ni el árbol malo da frutos buenos. O sea, no. Si es buen árbol, da buenos frutos. Si es mal árbol, da malos frutos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, Dios no se equivoca, a Dios no le falla el discernimiento. Así que, aquí está la enseñanza, para que aprendas a discernir el que es de Dios y el que no es de Dios. Es que hay una forma bíblica que Dios nos enseñó. Por sus frutos los conocerás. Déjate de cómo habla, déjate de que te apantalle, si tiene dinero, si no tiene dinero, de qué pueblo viene, quién es su papá, quién es su mamá, si estudió, si no estudió, si es rico, si es pobre, si es gordo, si es flaco. No, si le va a la América no es de plano. Pero todas esas otras cosas, hermano, no importan. Lo que importa es, por sus frutos los conoceréis. Porque tiene una vida espiritual de un cristiano. Se parece a Jesús en su carácter, significa, hermano. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que dice Jesús que busquemos para discernir a la gente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguna se me olvidó, con esas tenemos para trabajar toda la vida. ¿O no? Cuando veas esto en alguien, este es buen árbol, tiene fruto, este es de Dios. Pero hay otros que porque hasta están predicando, hermanos, pero mira su vida. Yo siempre les digo, vean la cara de la esposa y te das cuenta qué hombre es. Se ven bien amoladas las pobrecillas. ¿Se acuerda? Ya se van a preocupar cómo se ve su esposa. Mi esposa se ve alegre. Miren, hermanos, había, porque ya se murió que decía que era el hijo de, ¿cómo decía? Jesucristo hombre, ya se acordaron quién es, un puertorriqueño, que decía que él era Jesús, ¿no? Y lo siguió un montón de gente y se tatuaban su nombre, no, un loco. Su esposa escribió un día un libro. ¿Saben de qué habla? Decía, viviendo con Dios. Vivió un infierno, era un hijo del diablo ese tipo. Hermanos, por sus frutos los conoceréis, su carácter transformado por Dios. Tiene los rasgos de Jesús en su personalidad. Claro, sin la perfección de Jesús, ¿cierto, no? Pues claro, es diferente. Pero se notan los rasgos de Jesús en su persona. Aprendamos a ver eso y no de dónde salió, de qué pueblo es, qué estudió, quién fue su papá. No, hermano, no. El Señor nos lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Abusados con eso. Bien, sigamos entonces. Marcos 6:6. Hermanos, vamos a entrar aquí al punto de la incredulidad.
Y lo primero que les quiero decir, debemos estar muy conscientes que lo peor que puede pasarle a una persona es ser incrédulo. Y me refiero ahí en rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo, que es la única oportunidad que Dios envió del cielo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. La incredulidad es la más grande tragedia que puede experimentar el ser humano. Cuando yo estaba preparando el tema, me acordé que durante muchos años, hermanos, hay un predicador buenísimo en casa de oración, se llama Tony del Campo, ¿verdad? Es de mis favoritos. Y él predicaba acerca del pecado y decía que es lo peor, o sea, la tragedia del hombre es el pecado, lo que destruye al hombre es el pecado, y lo peor que le puede ocurrir al hombre es pecar. ¿Cuál es el flagelo de la humanidad? El pecado. Buenísimas enseñanzas que habla de eso. Pero de todos los pecados hay uno más grande de todos, hermanos. Esto es peor. Ser incrédulo es peor que pecar. Me queda clarísimo. Porque sin importar todos los pecados en los que hayas participado y los pecados que te hayan tenido atrapado y los pecados que hayas cometido, si tú arrepentido crees en el Hijo de Dios y lo pones como tu Señor y tu Salvador, todos esos pecados, los más terribles, son borrados para siempre por la sangre de Cristo. Y al final de cuentas, es solo el pecado de la incredulidad lo que nos puede mandar al infierno, hermanos. Porque ya no es por causa del pecado, eso lo tenemos todos. Por cuanto todos creyeron, todos están destituidos de la gloria. Por cuanto todos pecaron, perdónenme. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso ya estaba hecho, el mundo estaba condenado. Pero todo eso pudo haber quedado borrado para siempre y tú recibir el título de hijo de Dios si arrepentido de tus pecados crees en que la sangre de Cristo en la cruz limpió para siempre tus pecados delante de Dios. Esa es la grande oportunidad, hermanos, del Evangelio. ¿Y sabe una cosa? Al no creer en la cruz y en el sacrificio de Jesús, estamos condenados. Entonces vamos a hablar ahora de la incredulidad. Qué terrible flagelo. A veces hablamos de alguien, pues ellos no creen, ya, así como no es cualquier cosa decir ellos no creen. A veces cuando decimos, no, tal persona tiene cáncer, hasta lo hacemos así, nos duele, nos da tristeza que alguien sepa que tiene cáncer, ¿o no? Y dices, tal persona tiene cáncer, qué terrible, se siente feo, una noticia así. La incredulidad es más terrible que el cáncer. Porque hay gente que murió de cáncer y está hoy abrazado de Cristo en el cielo y va a tener vida eterna, porque creyó. Eso es más terrible que cualquier enfermedad, la incredulidad. Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Quién se acuerda? En la mañana les pregunté y como que no supieron. Ustedes, a ver. ¿Quién se acuerda de otro pasaje donde Jesús dice que estaba asombrado Jesús? Puede ser. Hay otro más contundente. Tú sabes. Del centurión, ¿quién dijo? Elvia. Elvia sí estudia. El centurión, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Y me llama la atención que las dos veces que utiliza esta expresión aquí en el Nuevo Testamento tienen que ver con la fe. Uno tuvo mucha fe que Jesús se maravilló y se asombró. Y los otros es Jesús está maravillado y asombrado, viendo lo que están viendo, escuchando lo que están escuchando, no creen. Estaba asombrado Jesús aquí. Claro, el centurión que llega a buscar a Jesús, ¿verdad? En su cabalgadura, un centurión romano, ¿no? Caray, un general romano, un hombre prestigiado con mucho poder, ¿no? Y va y le dice, Señor, por favor, ten misericordia de mi siervo, está en casa postrado de una enfermedad, se está muriendo. Jesús lo ve y dice, es un romano, en vez de los israelitas.
Jesús le dice, llévame con él, vamos a verlo. Y le dice el centurión, Señor, ni soy digno de que entres a mi casa. Ay, hermanos, no necesitas ir. Con que digas la palabra, así será. Jesús dice, ni en Israel he hallado una fe como la de este hombre. A veces eso pasa en la iglesia, hermano. Le cuentas algo a alguien de afuera y llora y dice, qué maravilloso. Y el cristiano no cree. Jesús dice, ni en Israel he visto una fe así de grande. Y todavía le explica el centurión, le dice, yo también tengo autoridad, pues soy general acá, centurión. Y le digo a este soldado, ve, y tiene que ir. Y le digo a aquel, ven, y viene. Tengo autoridad sobre él. Así es que tú solo di que quedó sano y va a quedar sano. Y Jesús le dice, así será como tú crees, así va a ser. Y dice que después al investigar, el siervo de este centurión quedó sano en ese mismo instante cuando él dijo la palabra. Eso es fe, ¿no? Y Jesús dice, se asombró de la fe que había en este hombre. Y ahora está asombrado de que no creen los de la iglesia. ¿Dónde estaban? En la sinagoga. Híjole. Aquí se asombra Jesús. Yo creo que hubo tristeza, ¿no? Yo dije, se ha de haber puesto Jesús. Estaba yo pensando, se ha de haber puesto Jesús al ver todo eso. Puede ser. No dice la Biblia. Dice que se asombró. Pero después buscando más, yo creo que se enojó. Y yo creo que el Padre allá en el cielo se enojó, hermanos, de que lo hayan rechazado así y lo hayan menospreciado. ¿Por qué? Pues porque está escrito, hermano. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Fíjense, hermanos, la ira de Dios sobre los que resisten la verdad. Así se puede llamar un tema si se preparan una clase de esto aquí los misioneros que están acá. Romanos 1:18. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios, ¿la qué, hermanos? La ira, no que Dios es amor. No, espérate, Dios odia el pecado, y odia que rechacen a su hijo. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es menosprecio por las cosas de Dios. E injusticia, la vida del hombre contraria a los mandamientos de Dios. La impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasa a los que no reciban la verdad? Los que resisten a la verdad por defender sus vidas impías e injustas, la ira de Dios viene, hermano. Que yo no inventé, ahí está el texto, hermano. Véanlo en varias versiones y me dice. Porque, aquí viene la explicación, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, lo que alcanzamos a entender de Dios, Dios lo manifestó. Dios quiere manifestarse al hombre. Pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de la creación de las cosas hechas. De modo, escuche esto, de modo que no tienen excusas. El Señor dice, no hay excusas. Podían haber identificado que era mi hijo. No hay excusas, era notorio que yo estaba con él. No hay excusas. Lo que oyeron era la palabra de Dios y la rechazaron. No hay excusas. Pudieron ver en la creación que había un Dios poderoso y bueno haciendo las cosas. No hay excusas para rechazarlo. Pues sabiendo, sigue más la explicación por si nos quedó duda. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación en este punto, por medio de las obras hechas,
los de Nazaret por medio de lo que oyeron y los milagros que vieron de Jesús, viéndolo a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí viene el asunto duro de la enseñanza. ¿Por qué pasa esto? Por la vanidad de su mente, de sus pensamientos del hombre. Porque han puesto su esperanza en otras cosas y han menospreciado a Dios. ¿Por qué? Por su vida impía y de injusticia. Y se envanecieron en sus razonamientos. No, ellos han platicado alguna vez con una persona de esas que se creen bien intelectuales, que leen mucho y que no sé qué, y tienen un montón de ideas mejores que las de Dios. Y menosprecian la Biblia. Están envanecidos en sus razonamientos. Pero aquí viene lo feo. Y su necio corazón. ¿Saben que esta palabra es la palabra más fuerte de aquel entonces? Necio. Ahora nosotros decimos tonto. Eso. Antes yo tenía una versión que decía estúpidos. Cuando donde decía necio decía estúpido. No se vendió mucho, la gente se ofende mucho con esa Biblia. Pero es una palabra fuerte. Se hicieron tontos, se hicieron necios. Su necio corazón, sus intenciones, sus sentimientos fueron entenebrecidos. Esa gente vive en su necedad, en las tinieblas y en sus razonamientos vanos, entenebrecidos, perdidos de las cosas de Dios. Ve al final, profesando ser sabios, son los que presumen que saben mucho, se hicieron necios. Y ya les dije lo que significa. Y eso dice la Biblia, yo no lo escribí. Juan 3:18. Y ahí está, hermano. La incredulidad es terrible. Hermanos, la incredulidad nos condena para siempre. Ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos amó y en su misericordia envió a salvarnos, a pesar de la vida de pecado. Pero al ser incrédulo, estamos rechazando al Hijo de Dios. Lea Juan 3:18. El que en Él cree, en Jesús, el que en Él cree no es condenado. Pero pecó, sí, pero creyó en el sacrificio de la cruz de Cristo y ya no será condenado. Pero el que no cree, por sus grandes pensamientos entenebrecidos, ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve lo terrible que es la incredulidad? ¿Por qué fueron condenados? Dice aquí, porque no han creído en Jesús. ¿Sí está así en su Biblia? Esa es la razón. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. En esto consiste la condenación de la humanidad. En que la luz vino al mundo de tinieblas, un mundo perdido por el pecado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Significa, en traducción chilanga, despreciaron a Jesús porque amaron más sus cochinadas en las que andaban y prefirieron rechazarlo y seguir en lo que les gustaba, el pecado. Y en esto consiste la condenación del hombre. Ahora, este asunto de rechazar a Jesús estaba profetizado también. Isaías 53:1. Este desprecio, este menosprecio, hermano, también está en la Biblia. Isaías 53:1. ¿Ya están, hermanos? Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se lo preguntan los evangelistas hoy, ¿verdad? Cuando salen.
no los pelan, no se hacen caso, les pitan la bocina, les dicen de groserías, les cierran la puerta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, Jesús dice aquí, subirá cual renuevo delante de él. Acuérdense que Jesús es el renuevo de la nación de Israel, ¿verdad? Pueblo que se perdió en tinieblas, que se extravió en la idolatría, en el pecado, en la rebelión, y el Señor Jesús mandó un renuevo para levantar una nación nueva. Este es Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, así llegó Jesús cuando ese pueblo estaba seco, perdido en inmoralidad, subyugado por Roma, extraviado en un montón de cosas. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escuche la descripción de Jesús del profeta. No hay parecer en él. Mire, Jesús no llegó siendo como Brad Pitt. Y luego en algunas películas lo ponen rubio de ojos azules, barbados. O sea, en Israel no son así. No, los judíos no son así, ¿no? Nórdicos, ¿no? No es Thor el que vino Jesús, un judío. Que se les va la onda aquí en las películas, ¿no? Y dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos. Y como otra persona, los que pasaban por ahí, yo creo que les pasaba de lado. No andaba flotando así como en las películas. Me acuerdo de chiquillo, había una película mexicana, El Mártir del Calvario, bien famosísima. Y pintan a Jesús así completamente de blanco, todo rubio, así bonito. Y vosotros sabéis que sois los hijos de Dios. Y caminaba así como flotando. ¿Quién sabe? No, hermanos, no lo van a reconocer. No, y mandamos ahí la superestrella de Hollywood. Era un judío. Eso era Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo como para que lo deseemos. Y aquí está el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Así fue Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Si nos dimos cuenta, nos volteamos para otro lado. Eso hizo la humanidad con Jesús. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Lo está viviendo Jesús en Nazaret eso? Sí, ¿verdad? Sigamos, Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra, porque vaya que ya ahí Jesús era honrado, lo seguían las multitudes. Pero en su casa no, lo rechazaron. ¿Alguno ha vivido eso? Yo sé que algunos lo han vivido. Recibes a Jesús, te entregas a Él y el rechazo de la familia y de la gente. Ahora, si te haces un cristiano consagrado, porque hay gente que son de familias cristianas, ¿no? Donde todos son cristianos, pero de pronto uno de todos esos cristianos nace de nuevo. Yo sé lo que estoy diciendo y me entienden lo que estoy diciendo, hermanos. Si todos son cristianos, los primos, los tíos, los sobrinos, todos, y de pronto uno de todos esos que nace de nuevo. Y yo he visto lo que pasa, pues todos esos cristianos se le van encima y le van a despreciar, porque su vida los va a confrontar y se va a notar la incongruencia de su profesión de fe. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahí va a estar difícil. ¿Por qué? Pues por lo que me pasó a mí, o sea, yo lo entiendo claro. Porque decía, yo te conozco, yo sé quién eres, me acuerdo cuando hiciste esto y aquello, te menosprecian por tu pasado, ¿eh? Jesús no tuvo eso, quiero aclarar. Yo imagino que ya pensándolo bien, pues nunca vimos que rompiera vidrios. Pues no había vidrios, ¿no? Tampoco. Pues pensándolo bien, pero no hacía maldades, pues. Yo creo que Jesús no entregaba, cuando era carpintero, sillas chuecas. Ni cobraba lo que no tenía que cobrar. Yo creo que era justo. Yo creo que Jesús manifestó una vida recta. Dice la Biblia que no pecó nunca. Y no mintió.
Pero no hubo honra ahí. Verso 5. Aquí viene la tragedia. Aquí viene la tragedia. Entre todas las que hemos dicho por la incredulidad. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice. Y aquí parece una contradicción, porque luego dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Entonces, sanar a esos pocos enfermos imponiéndole las manos, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Entonces, ¿por qué dice que no pudo hacer allí ningún milagro? Miren, no pudo hacer ningún milagro de los que venía haciendo. ¿Se acuerdan sus últimos 4 milagros de Jesús? O sea, el nivel de milagros que traía Jesús haciendo, le gritó al viento y se calmó y se puso la... ¿Quién es este que reprende a los vientos y se calman? Ese es uno. 2, esa legión de demonios se me van para afuera, órale, a los cerdos. 3, una mujer toca su manto con fe y es sanada en ese instante. 4, hija, levántate, la niña. Esos son los milagros que venían, son los 4 anteriores, Llegó ahí y dice salvo. Vea, es que es un bajón de nivel. No es que no era un milagro orar por alguien, tocarlo, hermano, pero no fue eso. Esas maravillas que estaban sucediendo no sucedieron en Nazaret. Impuso las manos en algunos enfermos y se sanaron, y eso es milagroso. Pero se da cuenta el nivel de maravillas que andaba haciendo Jesús que no se pudieron hacer en Nazaret. Hermanos, eso pasa en muchas vidas de muchos hijos de Dios. Nos enteramos de grandes cosas que ha hecho Dios aquí, grandes cosas que Dios ha hecho acá, grandes cosas y maravillas. ¿Y por qué a mí no? Decimos luego. Y saben, la principal respuesta es por incredulidad. Esta semana alguien me decía, me gustaría ver eso que ustedes cuentan, me gustaría que pasara esto que ustedes dicen que les pasa, me gustaría hacer esto. Y yo me quedaba, bueno, pero tú has ido a ver a los enfermos y has impuesto tus manos sobre él, tú has ido a las misiones a predicar y todo, porque todas esas cosas que yo vi, las vi trabajando para el Señor. Entonces allá en tu casa viendo Netflix, ¿quieres ver milagros? Pues por favor, que no estamos ahí. Pero ¿qué tal los que andaban con Jesús en la barca? ¿Vieron maravillas o no? ¿Experimentaron maravillas o no? Bueno, ¿qué tan cerca quieres andar de Jesús? Aquí no hubo más cosas maravillosas de las que Dios estaba haciendo. Pero Jesús no deja de ser Jesús. Impuso sus manos, se sanaron los enfermos, hermano. Hermanos, Jesús no pierde su poder porque seamos incrédulos. Los que nos perdemos el grande gozo de disfrutar las maravillas y las bendiciones de Dios somos nosotros. Dios es Dios, si crees o no crees. Dios es poderoso si le recibimos o no. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, si tú lo dices o no lo dices. Eso no cambia. Pero de las cosas que quiere derramar en nuestra vida, nos podemos perder mucho por causa de la incredulidad. Ahora, ya como creyentes podemos ser incrédulos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pues aquí dice, no pudo hacer ningún milagro de estos, salvo que poniendo sus manos sanaba a muchos enfermos. Hermanos, no hay fuente más grande de desgracia para el ser humano que la incredulidad. Ya vimos algunos ejemplos. Marcos 6:6. Estaba asombrado, dice Jesús. Estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Así como se asombró del centurión, se asombró de estos. Ni viendo ven, ni oyendo oyen. Ellos decidieron rechazarlo. Dejemos de hablar de los incrédulos. Ahora hablemos de los que sí creen. ¿Dónde están los que han creído en el Señor Jesús? Que creen que el Hijo de Dios descendió del cielo y caminó a la cruz en representación nuestra para recibir Él el castigo que tú y yo merecíamos, y con su sangre, su sacrificio, borró para siempre esa condenación que nos esperaba. ¿Quién cree eso, hermano? ¿Usted creyó, hermano?
Ahora fíjese, este mensaje es para cristianos. Hebreos 3:12. Esto es para hermanos, dice aquí. Mirad, hermanos, dice, hermanos, pongan atención, tengan cuidado. Hermanos, fíjense bien, pongan atención. Que no haya en ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad. O sea, en medio de la iglesia. Acuérdense de aquel hombre, hermano, que los discípulos no pudieron sanar a su muchacho, ¿se acuerdan? Y llega Jesús, tú sí puedes, Señor, sánalo. Y le dice, si crees, todo es posible. Y le dice, sí creo. Y luego, como pensándolo bien, dice, ayúdame a mi incredulidad, Señor. Yo creo, hermanos, que sí creemos, ¿verdad? Por eso hoy pertenecemos al cielo, ¿está de acuerdo? Pero también creo que nos falta crecer en fe. Muchas veces me he dado cuenta que me ha faltado fe, hermanos. Yo muchas veces lo he visto. Que tengo una situación y me pongo a orar y busco una solución, trato de resolver y recibo lo de Dios. Y Dios había respondido y no tuve fe. Me ha pasado veces, hermano. Y perdóname, Señor. O sea, me faltó fe. Tú estabas obrando y yo me desesperé. ¿No ha vivido eso? Sí. Nos falta crecer, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que podemos ir haciendo un corazón malo. ¿Por qué? Porque hay promesas en las que no creemos. Falta de fe. Falta de fe. Y es incredulidad, hermano. Y esa falta de fe, si la practicamos más, escuche, si practicamos eso de creer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, no. Si escogemos las partes de la Biblia que sí nos agradan y las que no. Vamos dejando fuera cosas en las que decidimos no creer de lo que nos dice el Señor. Vamos comenzando a tener un corazón malo que está resistiendo la verdad. Y un día, dice aquí, para apartarse del Dios vivo. Así es como hay gente que puede llegar a la apostasía, hermanos. A alejarse de Dios y enfriarse, y que alguna vez anduvieron con el Señor y se fueron. ¿Saben cómo empezaron? Rechazando esto. Todo lo demás está bien, pero esto no, esto se me hace que está exagerado. Esto sí, no, esto no, porque esto, y empiezan a quitarle cosas. Y se vuelve un corazón malo de incredulidad a las promesas, a la dirección, a los mandamientos de Dios. ¿Entendió? Sí, ¿verdad? Les veo su cara así de... Entonces las páginas que le arranqué a la Biblia, ¿se las vuelvo a poner? Sí, man. Porque no puedes permitir que vaya creciendo en ti un corazón malo e incrédulo. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Según de Timoteo 3:16. Acuérdese de eso. Entonces, hermanos, tenemos que luchar contra la incredulidad. Nosotros los cristianos, ¿cómo dice la gente de afuera que somos? Los creyentes, dicen. Sí, somos los creyentes que no creemos. No puede ser. Si el Señor dijo, lo hará. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo se cumplirá. Lo que ha prometido se hará, hermano. Y vendrá como lo ha prometido por un pueblo de fe que se limpie de la maldad del mundo. Nos quiere llevar para que estemos siempre con Él. Y yo creo, porque Él lo dijo, que así será. Apláudale al Señor, hermano.